Buenos días chicos, el día de hoy en física vamos a trabajar la potencia eléctrica. Bueno, entonces vamos a iniciar definiendo qué es potencia eléctrica. Bueno, la potencia eléctrica es el trabajo realizado por el campo eléctrico durante un tiempo t. La unidad que se maneja aquí es el watt o vatios. Bueno, entonces hay que decir que lo que me indica la potencia eléctrica es lo siguiente. Es la cantidad de energía que se consume en determinado tiempo. Entonces, a mayor potencia, eso quiere decir que consume mayor energía y también tiene un voltaje o una diferencia de voltaje en ese tiempo mayor. Entonces, eso se ve mucho en los bombillos. No sé si ustedes alguna vez han ido a comprar un bombillo. Los bombillos, más que todos los antiguos, tenían un consumo, entre mayor patiaje tenían mayor consumo. Habían de 60, 100. Entonces eso era lo que indicaba que a mayor potencia pues el consumo era mucho mayor. También se nota mucho en los equipos de sonido. El amplificador, dependiendo de la potencia del amplificador, pues así mismo es el sonido que genera. A mayor potencia, mayor sonido. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una serie de ejercicios que tienen que ver con circuitos eléctricos o ya circuitos eléctricos como el de un vehículo o el de una casa, porque vamos a hacer algo relacionado con los bombillos. Y vamos a usar tres fórmulas. La fórmula que se usa depende de lo que a mí me estén dando. Si a mí me dan la corriente y el voltaje, yo uso esta, que es potencia igual a I por B. Si a mí me dan la resistencia, el valor de la resistencia y el valor de la corriente, uso que la potencia es igual a I al cuadrado por R. Y si me dan el voltaje y la resistencia, pues uso que la potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Bueno, entonces el primer ejemplo dice, una batería proporciona 7,5 amperios y un voltaje de 12 voltios a un vehículo cuando se enciende las luces. O sea, recién se enciende las luces, el amperaje y el voltaje son estos. Pero una vez que el conductor conduce con las luces encendidas, la corriente alcanza los 40 amperios. Calcula la potencia eléctrica en ambos casos. Bueno, entonces me toca hallar la potencia para el primer caso. Entonces en el primer caso yo coloco lo que me dan. Entonces en el primer caso me dan la intensidad, que es 7,5 amperios, y me dan el voltaje, que es 12 voltios. Entonces a mí me piden hallar la potencia. Entonces yo aquí, como me están dando la corriente y el voltaje, miro que puedo usar esta. Entonces potencia es igual a I por B. Entonces esto viene siendo 7,5 amperios por 12 voltios. Ya hago la operación en la calculadora y eso me da 7,5 por 12 es igual a 90. Entonces la unidad de la potencia son watts. Entonces yo coloco la W. Listo, en el otro caso me están dando que la corriente ya va a ser 40 y el voltaje pues es el mismo. Entonces yo utilizo la misma fórmula para la potencia, que es 40 amperios por 12 voltios. Esto es igual a 40 por 12 es igual a 480 watts. Bueno, entonces ahí he utilizado la primera fórmula y lo he hecho para dos casos donde me piden hallar la potencia. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo.
El siguiente ejemplo me dice, ¿cuál será la potencia o consumo en watts de un bombillo conectado a una red eléctrica doméstica de 220 si la corriente que circula es de 0,45 amperios? Bueno, en ese ejemplo se está utilizando una corriente de un voltaje de 220 voltios. Normalmente aquí en Colombia ustedes saben que son 110, o sea que este ejemplo pues es utilizado en otro país. En muchos países el voltaje que hay en los tomas es de 220 voltios o se maneja 220 voltios. Bueno, entonces aquí ¿qué me están dando? Aquí me están dando dos valores también, que es el voltaje. Voltaje es 220 y me están dando la intensidad, que es 0,45 amperios. Entonces, bueno, aquí como la pasada también me están pidiendo la potencia y se usa la misma fórmula, que es I por B. Entonces aquí tengo que es 0,45 amperios por 220 voltios. Esto es igual a 99. 99 watts. Entonces ese sería la potencia o el consumo en watts de un bombillo conectado a una red eléctrica doméstica de 220. Y por último, tengo que calcular la potencia eléctrica de un motor por el que pasa una intensidad de 4 amperios y tiene una resistencia de 100 ohmios. Bueno, entonces en este caso ya es diferente. Entonces me están dando la intensidad, que es 4 amperios, y me están dando la resistencia, que es 100 ohmios. Entonces me piden hallar la potencia. Para eso utilizo la fórmula que me relaciona la corriente con la resistencia, lo cual es I al cuadrado por R. Entonces la potencia es igual a 4 amperios al cuadrado por 100 ohmios. Entonces la potencia es 16 por, bueno, aquí no voy a colocar las unidades y lo coloco al final. 16 por 100 es 1600 watts. Listo, entonces se usó la segunda fórmula que estaba en la primera hoja que vimos. Entonces trabajamos dos formas diferentes. Hay otra que es cuando me dan la resistencia y el voltaje, pero se maneja exactamente igual. Me tienen que dar dos datos para poder hallar el tercero. Bueno, entonces igual cualquier duda la explicaré en la videollamada y haremos también ejemplos. Bueno, gracias.